Bueno, como le decíamos, hoy tenemos una entrevista muy, pero muy interesante. Le damos ahora la bienvenida a nuestro espacio de salud y bienestar que presenta la clínica Clever Salud con los profesionales. Y en esta oportunidad vamos a conversar y vamos a saludar a la doctora Rocío Muñiz, que es médico general con formación en dermatología. Sí, hoy vamos a hablar de una condición que afecta a miles de personas y que suele confundirse con alergias, acné o sensibilidad de la piel. Nos referimos a la rosácea. En este capítulo, a la rosácea al descubierto, conoceremos qué es realmente esta enfermedad, por qué aparece, cómo se diagnostica y sobre todo, sí, esto es muy importante, sobre todo, cómo se puede controlar con tratamientos adecuados y cambios en los hábitos diarios. Como le decíamos, estamos con la doctora Rocío Muñiz, es médico general con formación en dermatología y una sólida vocación por el cuidado integral de la piel. Su práctica se centra en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades dermatológicas, abordando tanto patologías comunes como condiciones más complejas, siempre con un enfoque personalizado, preventivo y basado en evidencia. Efectivamente, saludamos a la doctora Rocío Muñiz, médico general con formación en dermatología. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, le decíamos que con la doctora Rocío Muñiz vamos a revisar los mitos más comunes, las señales de Ujú. alerta y las recomendaciones para convivir mejor con la rosácea. Doctora, nuevamente le damos la bienvenida para comenzar a ver Bueno, si nos cuenta qué es exactamente la rosácea y por qué muchas veces se confunde con alergias o acné, y también preguntarle por qué es tan necesario, por qué es tan importante hablar de la rosácea y qué tan frecuente es en la población. bien. Así es un tema muy interesante, una patología, como bien decías ahí un poquito en la introducción, muy, muy frecuente. La rosácea básicamente es una enfermedad inflamatoria crónica de nuestra piel que evoluciona por brotes y remisiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente ya ha empezado con los síntomas, ya tiene el diagnóstico en otros casos, es una afección que va a tener momentos en los que empeora y momentos en los que con tratamiento o inclusive a veces sin ellos eh, mejora. Se caracteriza principalmente por afectar la zona central de la cara, mejillas, nariz, mentón y frente, o afectar la totalidad de la superficie de nuestro rostro. ¿Y cuál va a ser la característica principal? Y creo que también es la característica o el síntoma que más está popularizado, es el enrojecimiento persistente. También podemos encontrar pequeñas venitas o vasitos visibles vasitos sanguíneos visibles en las mejillas, a las que nosotros llamamos telangiectasias. Y en otros casos también podemos encontrar brotes de espinillas o granitos, que son lesiones ya más inflamatorias, que pueden encontrarse también sobre la superficie principalmente de mejilla, nariz, frente, mentón, sobre áreas de enrojecimiento. Y es importante conocerlo, es importante tener presente este cuadro, porque muchas veces se confunde justamente con alergias, con una piel sensible, o muchas veces también con acné, que es uno de sus diagnósticos diferenciales más importantes, digamos. Además de estos síntomas que mencionaba al principio, o estos signos que uno puede evaluar en la consulta y que el paciente puede referir, esto se va a acompañar de sensación de ardor, de calor, referido por el paciente, en momentos de brotes, digamos. Y bueno, ahí al evaluar al paciente vamos a notar algunas diferencias con estas dermatosis también frecuentes que solemos ver, como el acné. Sí, que es muy muchas veces confundido incluso por el paciente. Así que bueno, por eso es importante tenerlo presente, porque es una patología sumamente frecuente en la consulta dermatológica y frecuente también en nuestra comunidad. Doctora, le pregunto, mire, según el color de la piel, ¿el enrojecimiento puede ser menos intenso o cómo se presenta la apariencia? Ujú.
Según el fototipo del paciente, que nosotros le llamamos a esto que mencionabas que es el tono de la piel, es cierto que puede variar un poco la forma en la que llama la atención cierto enrojecimiento. Los pacientes que son más de piel muy clara, ojos claros, a ellos se les va a notar muchísimo más este episodio de enrojecimiento. Muchas veces va a ser más extenso y también a nivel, digamos, no solamente propio del paciente, sino que muchas veces el paciente cuando consulta refiere: no quiero salir o no quiero ir a ciertos lugares porque la gente me mira de lo rojo que me pongo, por ejemplo, en el gimnasio o en el trabajo con meses de invierno con la calefacción. Entonces, bueno, es cierto que en pacientes de piel, por el contrario de piel morena, este enrojecimiento a veces es menos notorio. Pero sin embargo en la consulta nosotros ya vemos diferentes signos también de inflamación, además del enrojecimiento que puede ser mayor o menor dependiendo de estos factores propios del paciente. Y en relación también al color de la piel, doctora Rocío Muñiz, esto de estas arañas vasculares, ¿esto también puede ser, pueden ser muy sutiles o casi invisibles a la vista? Reitero, según el color de la piel. Sí, tal cual. Es muy cierto eso. En ese caso, mucho más notable va a ser en los pacientes de piel clara, en los que vamos a notar estas arañitas vasculares o vasitos sanguíneos a los que llamábamos telangiectasias, y que básicamente es la dilatación de los vasitos que irrigan nuestra piel en las capitas más superficiales. Entonces, mucho más notable, y de hecho son más frecuentes en pacientes con pieles claras. Así que es uno de los factores, digamos, principales que solemos evaluar en este tipo de pacientes con fototipos claritos, pacientes rubios, pacientes muy blancos. Bueno, estamos escuchando la voz de la doctora Rocío Muñiz, médico general con formación en dermatología, una de las tremendas especialistas que tiene la clínica Clever Salud. Estamos hablando de la rosácea. Me pregunta una auditora si se conoce la causa real de la rosácea. La causa de la rosácea, hasta en verdad, no se conoce plenamente por qué se manifiesta, es decir, por qué en algún momento de la vida lo tenemos, así como otras patologías sí se conocen causas. En dermatología pasa mucho que las causas nosotros le llamamos que es idiopático, ¿sí? Es decir, se presenta sin conocer un mecanismo específico, pero sí por predisposición del paciente, ¿sí? Si bien este mecanismo no se conoce, por supuesto que sí se conocen factores que lo desencadenan, como la exposición solar. Entonces, si bien el paciente que la presenta va a tener predisposición a padecerla en algún momento de su vida, tanto desde edad temprana hasta edades mucho más adultas, sí se conoce este factor tan determinante que es la exposición solar, ¿sí? Nosotros le llamamos factor gatillante o desencadenante. Entonces, bueno, eso es un factor principal, muy frecuente, una pregunta muy frecuente que también nos realiza el paciente: si hay algo que el paciente hizo o pudo predisponerlo. Justamente es eso, es la predisposición que tiene, pero no es algo que el paciente haya podido evitar, ¿ah? Entonces, si bien hay otros mecanismos, otros factores que pueden haber influido, nosotros hablamos en la actualidad de la existencia de un ácaro en nuestra piel, ¿sí?, que se llama Demodex, que digamos, cuando habita en la piel de la cara, suele vivir muy cerquita de la glándula sebácea, que son estas glandulitas que dan los poros que nosotros podemos evaluar en la piel. Entonces se ha visto que en los pacientes con rosácea, este ácaro, que se llama Demodex, como bien decía recién, está presente, o en algunos pacientes inclusive está presente en mucha cantidad. Entonces, uno de los factores más que pueden colaborar con la aparición de la rosácea, junto con la exposición solar, por ejemplo. Pero no hay algo que nosotros hayamos podido, o sea, que hasta el momento se conozca como causa netamente, ¿sí? Doctora, respecto a lo que usted nos estaba conversando de los factores que gatillan estos brotes de rosácea, en Chile
donde tenemos climas tan extremos, ¿hay factores que empeoran esta situación? Totalmente. Eso que acabas de decir es determinante porque si bien hablábamos recién que el factor principal es la exposición solar, ¿sí? La exposición solar directa y por supuesto sin cuidado, cambios bruscos de temperatura son determinantes muchas veces para también la aparición el desencadenamiento de esta patología. Entonces, vamos a poder encontrar síntomas o empeoramiento o aparición de esta patología tanto en clima, en la época de pleno invierno como en la época de pleno verano. Entonces, ¿por qué? Porque acá vamos a tener que es mucho más frecuente encontrarnos ante un brote, por ejemplo, en el cambio brusco de temperatura desde el lugar calefaccionado, por ejemplo, desde nuestras casas o desde nuestro trabajo, al salir afuera con temperaturas muy, muy bajas, o por el contrario, también tener el cambio de este cambio brusco de temperatura o de clima desde un ambiente templado a frío o viceversa. Entonces, yo diría también, especialmente en Chile, donde tenemos estos climas extremos, es un factor que la verdad es que suma a el empeoramiento de estos brotes. También tenemos otros factores como por ejemplo el viento muy frío y seco sobre la piel de la cara, ¿sí? Bueno, y hablábamos recién de la exposición solar, también va a depender mucho también no solamente de la exposición diaria y cotidiana en sus actividades, sino aquí también entra un factor importante que es el tipo de trabajo o labor que tiene el paciente. Entonces, pacientes que tienen trabajos con exposición diaria y durante muchas horas al día, por supuesto que va a ser un factor muchísimo más con mayor peso a la hora de este empeoramiento o la aparición de esta patología. Después, por supuesto que tenemos otros factores agregados que pueden desencadenar o empeorar la rosácea, como por ejemplo en el caso de la alimentación, comidas muy picantes, bebidas muy calientes, comidas muy condimentadas, inclusive pequeñas tomas de bebidas alcohólicas como el vino, inclusive en porciones muy pequeñas pueden empeorar o desencadenar un brote. Además, un factor que ya estamos todos, ninguno escapa de eso, es otro de los factores que puede desencadenar es el estrés. Entonces, bueno, todos estos factores tenemos asociados al clima y también todos estos otros factores también al estilo de vida, cuando hablamos de desencadenantes. Usted dijo, doctor, estamos conversando con la doctora Rocío Muñoz, usted habló del estrés, vivimos en un mundo bastante agitado, ¿eso realmente es un gran problema para las personas que sufren de rosácea, doctora? Sí, es un gran problema y se vuelve también algo que los limita mucho a veces en su vida cotidiana, en sus relaciones personales y en sus actividades sociales. Es como a veces hablamos con el paciente y nos describen como factores o situaciones emocionales que el paciente ha estado viviendo o de preocupación en cuanto al estrés. Provoca estos empeoramientos y muchas veces al revés. Nosotros vemos al paciente que consulta por algún brote mayor, un paciente que ya estaba en tratamiento con su dermatosis ya controlada y demás, y el paciente mismo refiere: sí, lo que pasa es que he estado atravesando tal o cual situación, y bueno, ahí es cuando nota el empeoramiento. Y también vemos la influencia del estrés al revés. Vemos que el paciente que está con un brote se estresa más también por estar así y tener que afrontar las actividades de su vida diaria, trabajo, relaciones personales, como decíamos recién, o sociales, con esta patología en la piel de la cara que tanto también muchas veces puede estigmatizar. Entonces, sin duda que es un factor sumamente importante y de mucho peso en el paciente. Bueno, conversamos con la doctora Rocío Muñiz acerca de la rosácea. Ella es médico general con formación en dermatología, especialista de la clínica Clever Salud. Doctora, ¿cómo se diagnostica la rosácea? ¿Se necesitan exámenes o basta con una evaluación clínica?
La rosácea generalmente, diría casi en el 100% de los casos, es un diagnóstico clínico. Nosotros hallamos ciertos, justamente, hallazgos al examen físico del paciente, junto con el interrogatorio, todos estos factores que mencionábamos recién y que charlábamos. Y en verdad, la evaluación ya por el especialista ya identifica un patrón con estas características clínicas que ya nos permite realizar el diagnóstico. Es decir, se basa en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, en un diagnóstico clínico por especialista, ¿sí? Digo por especialista porque muchas veces, como decíamos al principio que introducíamos el tema, se confunde con otros cuadros, con otras dermatosis, como el acné en los casos de rosácea que se acompañan de lesiones muy similares, o también en los cuadros de piel sensible o de dermatitis alérgica. Entonces, por eso tiene que ser evaluado por un especialista. Pero solo en casos muy atípicos o que ya sospechamos por algunos signos clínicos la posibilidad de alguna otra dermatosis, en esa pequeña porción de casos es necesaria alguna biopsia o algún otro tipo de evaluación. Pero el diagnóstico por excelencia de la rosácea es clínico. Es decir, y aquí viene la pregunta inmediatamente, doctora Rocío Muñiz, ¿cuándo tenemos que consultar con un especialista? Cuando notamos estos cambios, estos signos clínicos que hablábamos, que mencionábamos tan relevantes y tan clásicos de la rosácea, como el enrojecimiento, un enrojecimiento a veces persistente del paciente, o por el contrario, un enrojecimiento que se acompaña de ardor, de calor en la piel de la cara, que aparece de forma brusca, en episodios de estrés, en episodios de cambio de temperatura de un ambiente a otro, o con la exposición solar, ya es un motivo de consulta para que podamos evaluar al paciente. Mucho más cuando se acompaña también de lesiones inflamatorias, como hablábamos recién, espinillas o granitos, que pueden acompañarse además de inflamación. Entonces, esos serían los cuadros principales o los síntomas principales por los que el paciente debe consultar. Además, actualmente también está muy difundida o muy popularizado el uso de ciertos productos que también se ven en redes sociales y demás, sin antes conocer el cuadro principal o el cuadro que el paciente está atravesando. Entonces muchas veces vemos al paciente que ya se ha colocado ciertos productos por recomendación de familiares o justamente de redes sociales, que son contraproducentes. Entonces, antes de tener algún síntoma y aplicar algún remedio casero o por recomendación de alguien de la familia o de algún amigo, antes de hacer eso, lo ideal es la evaluación, para no encontrarnos después con un cuadro también que ha sido empeorado por otros factores de aplicación de cosméticos y demás que no eran adecuados. Entonces, ante estos pequeños síntomas que el paciente va ya notando, es fundamental una consulta al especialista. Doctora, tenemos dos preguntas que tienen que ver un poco con una, si puede ser causada por la genética, y la otra respecto a los antecedentes familiares. Uh-huh. Bien, bueno, ambas preguntas tienen relación porque si bien hablábamos al principio que la causa exacta, si bien conocemos mecanismos de inflamación en la piel del rostro que se asocian a la aparición de la rosácea, como factores desencadenantes, la exposición solar y también la existencia de este ácaro que se denomina Demodex, es muy importante la predisposición del paciente a tener esta dermatosis en algún momento de su vida. Bueno, y eso tiene relación con también el antecedente familiar, que permite también muchas veces la predisposición genética para la aparición de la rosácea en un paciente dado. Entonces, sí, si bien no es determinante que el padre o la madre o en su entorno familiar haya padecido rosácea para su diagnóstico, es mucho más frecuente que el paciente refiera que alguno de sus progenitores tenga rosácea. Entonces, la respuesta es sí, hay relación en cuanto a lo heredero familiar. Bueno, mire, respecto a los mitos, tenemos dos consultas de auditores que hablan de esto, Bien. doctora.
La primera puede ser causada por una mala higiene y la segunda se contagia de persona a persona. Bien, bueno, qué importante esas preguntas. La higiene en verdad no tiene relación con la causa, ¿sí? No tiene relación con que aparezca una rosácea, digamos, en un paciente que no tenía predisposición, para nada. Pero la higiene de nuestro rostro también es sumamente importante para, digamos, en el tratamiento, digamos, en el abordaje. Es uno de los pasos más de la rutina de tratamiento de cuidado facial. Entonces, encontrar un producto, digamos, óptimo para la limpieza, la higiene de ese rostro, de cada paciente en particular, que va a ser diferente de un paciente a otro, es sumamente importante para mejorar el cuadro, o para también, digamos, complementar el tratamiento médico. Entonces, respondiendo puntualmente a la pregunta, la higiene o la limpieza del rostro no va a provocar que la rosácea aparezca o que sea la causa, pero sí va a ser un paso fundamental con un producto adecuado para el mantenimiento de un rostro, de una piel que ya no sea tan reactiva, ¿sí? Y por otro lado también va a ser complemento del tratamiento médico, es decir, del tratamiento que vamos a indicar en el consultorio. Y por otro lado, la otra pregunta que me hacías, que también es sumamente importante y es muy frecuente también en el consultorio, así que excelente que también podamos responderla, es que no es una patología contagiosa. Por lo cual, bueno, esto tiene que también quedar en claro al paciente, a la familia y demás, que no es una enfermedad, una dermatosis que vamos a poder contagiar a nuestro entorno. Entonces, también despreocuparnos desde ese lugar, ¿sí? Doctora, bueno, tenemos varias preguntas y la que más se repite, ¿cualquier persona puede desarrollar rosácea? Y la otra pregunta, aprovechando los minutos, si la edad influye en esta patología. Si bien esta patología es más frecuente después de los 18 o 20 años, en verdad puede presentarse a cualquier edad, ¿sí? Muchas veces tenemos consulta de pacientes de edad avanzada, pasando quizás los 65, los 70 años, con brotes digamos, o por así decir, debut de esta dermatosis por primera vez, y la realidad es que no es algo raro ni algo que nos tiene que llamar la atención. Es algo muy frecuente que esta dermatosis pueda presentarse a cualquier edad, ¿sí? Por supuesto, como decía recién, por ahí hay ciertas edades que son un poco más frecuentes de ver o de que el paciente comience, pero puede presentarse a cualquier edad, ¿sí? Y por otro lado, ¿me recuerda la primera pregunta? Si cualquier persona puede desarrollar la rosácea. Bien. Bueno, y la respuesta en verdad es sí, siempre y cuando tenga predisposición a tenerlo, ¿sí? Eso es a veces impredecible. Muchas veces algo que nos puede ayudar el paciente en relación a las preguntas anteriores que estuvimos comentando, puede tener antecedentes familiares y demás, y eso puede ser un factor que nos oriente a que el paciente tenga más chances de en algún momento de su vida tenerla, pero en verdad, digamos, cualquier paciente que esté predispuesto puede en algún momento de su vida desencadenarles así. También, mira, hay otra pregunta bien interesante, doctora, respecto a los desencadenantes, los factores que gatillan estos brotes de rosácea. Me preguntan sobre el alcohol y ser fumador. Sí. Estos dos factores son factores desencadenantes, tal cual. El alcohol, se ha visto, tiene una respuesta, nosotros le llamamos vasomotora, o sea, viene en relación con el enrojecimiento de la piel asociada a una reactividad de los vasos sanguíneos, estas venitas pequeñas que se dilatan de forma brusca con ciertos factores. Bueno, y el alcohol es uno de ellos. Por eso, muchas veces cuando hablamos con los pacientes e indagamos acerca de todos los desencadenantes, consultamos también si al beber pequeñas porciones o pequeñas cantidades de vino o de algún otro tipo de bebida alcohólica tienen enrojecimiento rápido, y en muchos casos la respuesta es sí. Algo importante que vamos a tener es que no todos los pacientes tienen, digamos, principalmente los mismos factores. Si bien
al paciente se lo orienta con todos estos factores que pueden empeorar. Hay algunos pacientes que tienen más síntomas con cierto factor que con otro. Entonces, el caso del alcohol es uno. Muchos pacientes dicen, no, yo la verdad bebo alcohol y no noto empeoramiento o no noto enrojecimiento. Pero hay otros que es típico y el paciente lo sufre y lo vive de forma, digamos, muy característica, porque es algo una reacción bastante rápida, ¿sí? Y respecto a las comidas, en cuanto a la dieta, las comidas picantes o muy condimentadas, también es algo que el paciente refiere de forma muy, muy asociada. Así que sí, la respuesta es sí. Bueno, estamos en este diálogo muy, pero muy interesante con la doctora Rocío Muñoz, hablando de la rosácea. Y entre las preguntas también que nos hacen aquí en la audición, se refiere a la actividad física. Dice, hago actividad física y me produce calor en la cara y se pone colorada. Uh-huh. Bueno, el ejercicio justamente es uno de los factores que puede desencadenar estos periodos o episodios de flashing o enrojecimiento rápido, ¿sí? del rostro. Y tiene que ver todos estos factores, lo que decíamos recién, por ejemplo, de las comidas picantes, lo del alcohol y el ejercicio, por ejemplo, de esta reactividad de los vasitos sanguíneos de la piel a dilatarse muy rápido, como una respuesta exagerada. Entonces, el ejercicio es otro. Entonces, cuando el paciente refiere que sale a entrenar o que está haciendo algún tipo de actividad física un poco más intensa, suelen referir este enrojecimiento rápido en la piel de la cara. Es uno de los factores también desencadenantes, exactamente. Doctora, un auditor, Alex, nos dice, ¿la rosácea producto del alcohol sería el famoso bronceado de cantina? Popularmente, ¿sí? Independientemente a veces de los cuadros rosáceos, claro, y demás, el alcohol produce un enrojecimiento en la piel, sí, por este efecto, digamos, de vasodilatación que hablábamos recién, que comentábamos. Entonces sí, provoca este enrojecimiento y en algunos casos, en los pacientes por ahí más bebedores, ya estamos hablando de alguien que consume más de lo habitual y demás, sí, puede provocar como un enrojecimiento permanente, ¿sí? Un paciente que está rojo de forma como más persistente, ¿sí? Entonces, en estos casos puede asociarse o no a rosácea, sí, pero sí está relacionado, exacto, sí. Doctora, ¿podríamos decir que la rosácea es una enfermedad crónica? Exactamente, es una enfermedad crónica e inflamatoria. Los pacientes suelen preguntar cuando hacemos el diagnóstico y les explicamos acerca de esta patología, si esto lo va a tener para toda la vida, si esto con el tratamiento se cura, y la realidad es que justamente por definición, de ser una enfermedad, una afección crónica, la rosácea no tiene un tratamiento de cura, pero sí es sumamente importante para el abordaje del paciente, para contenerlo y además explicarle al paciente que si bien no tiene cura, con el tratamiento lo que queremos lograr y lo que uno busca lograr en el paciente es remitir los síntomas, ¿sí? Y buscar también un tratamiento de mantenimiento que acompaña al paciente la mayoría del tiempo posible sin síntomas. Entonces, si bien al ser crónico, bueno, no tiene cura, el tratamiento es fundamental para el control de esta patología. Entonces, no desanimar al paciente con el concepto de que no se va a curar, claro, y que lo va a tener para toda la vida y que el paciente tenga que conformarse con sufrir síntomas, sino todo lo contrario, explicarles que si bien esto lo va a acompañar el resto de su vida, podemos encontrar una terapia específica y adecuada para cada paciente para poder acompañarlo a lograr la mayoría del tiempo sin síntomas. El paciente que tenga brotes eventualmente va a ser acompañado y abordado con un tratamiento para tratar ese brote en particular. Pero el resto del tiempo el paciente va a estar con medidas de cuidado, ya el paciente a ir identificando los factores que provocan brote para irlos controlando. Vamos a acompañarlo también con una rutina de cuidado facial sumamente importante y bueno, asociado también al tratamiento médico, que muchas veces es, en el caso de brotes, con la ayuda de algún tratamiento bioral, es decir, en pastillas, y el mantenimiento en la mayoría de los casos es con alguna, además de la rutina de cuidado facial y el control de los factores desencadenantes, con alguna crema de tratamiento en la noche.
Es decir, podríamos decirle a todos los auditores y auditoras que existe tratamientos, un poco alentarlos para poder sentirse mejor y todo esto es personalizado de acuerdo al tipo de patología, de acuerdo al tipo de rosácea. Exactamente, exactamente, muy bien dicho, de acuerdo al cuadro del paciente, como bien decías, hay tipos de rosáceas, por lo cual no todos los cuadros tienen el mismo tratamiento, ¿sí? Si bien todos los cuidados generales del paciente y el control de los factores desencadenantes es en general, digamos, para todos los pacientes por igual, las medidas y demás, pero el tratamiento médico debe ser individualizado para el cuadro del paciente. Un factor muy vital del tratamiento que recién no mencioné, que bueno, está relacionado con los factores desencadenantes o agravantes de esta patología, es el uso del protector solar, que es digamos, fundamental para el control de estos síntomas. Entonces, es un paciente al cual le vamos a hablar de todos estos factores desencadenantes para poder controlarlos. Es un paciente al que le vamos a individualizar su terapia o su tratamiento médico individualizado dependiendo de su cuadro. Y es un paciente que de base en todo esto va a tener que hacerse hábito del uso del protector solar, ¿sí? El uso del protector solar adecuado, con un protector solar que pueda adecuarse también a su tipo de piel, a su agrado, porque tenemos que buscar que el paciente no sufra la colocación del protector solar, sino por el contrario, que sea un producto que sea acorde a su piel, que el paciente tenga la capacidad de poder reaplicarlo durante el día, bueno, y todo eso lo adecuamos a cada paciente. Entonces es sumamente importante la evaluación y, como bien decías, la individualización de cada caso. Bueno, y finalmente, doctora, se nos termina el tiempo de esta charla, de esta conversación tan interesante. Invitar a la audiencia a que se acerque a los especialistas respecto a estas patologías ahí en la clínica Clever Salud y obviamente alentarlos a tener un tratamiento adecuado de acuerdo al tipo de patología. Bueno, sí, tal cual, alentarlos a poder consultar, alentarlos a que su cuadro tiene un tratamiento y los podemos acompañar para buscar el mejor tratamiento para cada caso. No desanimarse y, por supuesto, como bien decías también, motivarlos a consultar con especialistas y no por ahí usar lo que han escuchado o lo que han buscado, lo que han googleado. Entonces, motivarlos y animarlos a poder consultar para ser evaluados para su caso y bueno, para finalizar, muy agradecidas por el espacio para poder charlar de esta patología tan frecuente. Bueno, muchas gracias, doctora Rocío Muñiz, médico de la clínica Clever Salud, una de las tremendas especialistas que tiene en esto de la dermatología, esta clínica pensada en ti y al alcance de todos. Le enviamos un abrazo, que tenga buena tarde de domingo, doctora. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación, por el espacio y un buen domingo para todos. Bueno, qué interesante el diálogo con la doctora Rocío Muñiz, digamos, de la clínica Clever y los invitamos Cáceres 630 y la dirección ahí entre Astorga y Bueras, a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins. ¿Quiere conocer más de los especialistas de la clínica? Cleversalud.cl, en la web cleversalud.cl.